Lo prometido es deuda. Y entonces, al día de hoy, voy a hablarles de otras dos fuentes que he utilizado para entregarles este podcast, para que no crean que es puro chisme nada más. Entonces, hay dos libros más que leí. Ambos son del mismo autor, por eso decidí hablarles en este mismo mini video de ambos, un breve review al respecto. Eh, Uno de ellos, bueno, ambos me gustaron mucho. Uno de ellos es Asesinos Múltiples y otros depredadores sociales, que es este que está por aquí, del doctor Vicente Garrido Genovés. Es un doctor en psicología español, es considerado un referente en toda esta parte de la criminología, eh, y tiene varios libros. Voy a leerles una breve reseña de la biografía de este autor. Creo que es importante y está muy breve, entonces viene aquí. Es doctor en psicología y graduado en criminología, así como uno de los pioneros y de las autoridades más reconocidas en el ámbito de la criminología violenta. Su interés profesional ha basculado entre dos polos. Por una parte, desarrollar programas de prevención de conductas antisociales en niños y jóvenes, y otra, llegar a comprender y tratar a los agresores más implacables y sistemáticos, incluyendo agresores sexuales y delincuentes psicópatas. Es un impulsor de la psicología criminal y de la pedagogía correccional. Es autor de un importante trabajo científico y de divulgación en el ámbito de la criminología y la readaptación de los delincuentes. Ha sido consultor de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia en Latinoamérica y un firme impulsor de los programas para tratar a jóvenes y adultos, acerca de los cuales ha publicado numerosos artículos y libros, entre los cuales figuran El rastro del asesino, Cara a cara con el psicópata, Los hijos tiranos, Asesinos múltiples y Perfiles criminales. Ahora, ambos son libros, digo, si hay que clasificarlos de alguna forma, son libros de no ficción, son libros que hablan, valga la redundancia, de perfilación criminal, y el segundo de ellos de Asesinos múltiples. Y bueno, empezando por el primero, el libro de Asesinos múltiples, que es el que ya les mostré, que es este por aquí. eh, a mí me gustó mucho porque me gusta mucho el tema y considero que está bastante bien redactado, con un lenguaje que no es nada complejo, es bastante alcanzable, bastante fácil de comprender, y es también, creo yo, que aborda, perdón, los conceptos básicos de lo que corresponde a asesinos múltiples, conceptos básicos de algunos otros depredadores sociales como los asesinos en serie. Y bueno, vaya, en función de los asesinos múltiples, pues incluye otros conceptos que para mí en su momento fueron novedosos o fueron nuevos, que son la clasificación que hace de los asesinos de familias, de los tiradores escolares. Habla incluso de los secuestradores, del perfil de un secuestrador. Habla de las sectas, de los líderes sectarios como un tipo de asesino múltiple. Y pues naturalmente aborda casos, ¿no? Casos a analizar en este mismo libro. Habla incluso de los terroristas, cuál es el perfil del terrorista. Este libro en particular pone como ejemplos muchos asesinos en serie que son europeos y más específicamente en España, en este caso. Entonces, muchos casos aquí no son casos tan celebrados como por ejemplo en Estados Unidos, pero son casos muy bien analizados, muy bien fundamentados, y con los cuales pues te da una forma adicional, digamos, de comprender el fenómeno de la violencia. En este caso, hablando de la parte violenta de un asesino en particular, ¿no? Entonces, es un libro bastante bueno, bastante interesante, bastante bien redactado, te digo, con un lenguaje muy alcanzable. Y como ya te decía antes, antes de que en los bonos anteriores con los libros de Mindhunter y Asesino en Serie, si te gustó el tema, la verdad lo vas a disfrutar mucho. Porque de verdad es que incluso si estás apenas incursionando, perdón, en este tema de criminología, de perfiles,
de psicología criminal te va a ayudar bastante. Creo que sí está, digo, no basarte solamente en esta fuente bibliográfica, pero sí es un libro bastante completo, la verdad. Sí lo recomiendo, la verdad es que sí me gustó mucho. Y el otro libro es de perfiles criminales. A mí se ve así ya. De perfiles criminales, mismo autor, Vicente Garrido Genovés. Si han escuchado ya en varios de mis episodios, suelo citarlo bastante. Eh, en la parte conceptual, vaya, de análisis y de perfilación. Porque a diferencia de John Douglas, perdón, ahí se fue el otro autor, eh, y de Robert Ressler, eh, pues estos libros ya tienen un enfoque, perdón, más actualizado del fenómeno de la violencia, de los asesinos en serie y de los criminales. Entonces, sí es una información que está bastante al alcance para profesionales que pues vaya, se dedican a esta parte de la criminología, pero también para ciudadanos comunes y corrientes como yo que pues, nos gusta el tema, nos apasiona hasta cierto punto, disfrutamos, vaya, eh, con el talante de crimen real, para no solamente quedarnos con a lo mejor las historias reales de algún asesino o de algún criminal, sino ver más allá, ver un poquito más allá de los porqués, comprender qué es lo que está pasando por la cabeza de ese criminal hasta cierto punto. Este segundo libro de perfiles criminales eh, está más, bueno, valga la redundancia, ya no aborda el concepto o el fenómeno de la violencia de los asesinos de una forma tan global como el de asesinos múltiples, sino que ya está muy abocado en el aspecto de criminología. Aquí sí nos detalla mucho cómo son los perfiles, cómo se desarrollan el papel del perfilador criminal, qué habilidades debe poseer, y sí nos narra de una manera un poquito más, vaya, detallada, más exquisita, que conceptos así que a veces tenemos de uso común a los que nos gusta el crimen real, pero que en este caso sí te explica más a detalle, o más a fondo estos conceptos, ¿no? En este libro habla mucho, pero mucho de asesinos en serie norteamericanos, que son los que son pues más famosos, por decirlo de alguna forma, que son más conocidos hasta cierto punto. Tiene un capítulo especial para BTK, del cual ya hablamos en el capítulo, no recuerdo cuál. Le dan un vistazo al podcast. Habla de BTK, del hijo de Sam. Tiene capítulos dedicados exclusivamente a estos asesinos en serie, aparte de la narrativa, pero el extra que tiene, digamos, a solamente mencionar cómo es que vivieron estos asesinos o cómo están registrados sus crímenes, es que tiene un enfoque muy analítico en función de la perfilación criminal de estos asesinos. Entonces, está un poquito más pesado de leer, si la jerga es un poquito más pesada, pero igual, si el tema te agrada y te apasiona, o incluso si te dedicas a esta parte de la criminología o de la criminalística, sí te va a gustar mucho. Yo creo que sí. Eh, incluso incluye también el perfil de un secuestrador, tiene casos de secuestros famosos, pues sí está bastante, también te digo, bastante completo y bastante complejo incluso. Eh, yo creo que sí es una lectura, insisto, que tiene que gustar el tema, pero bastante buena, vaya. Habla, digo, por decirlo de alguna forma, también hace un análisis lingüístico forense del caso de Luna Bomber. Tiene un capítulo de perfilación para los incendiarios, los psicópatas sexuales, eh, mm, los ángeles de la muerte, que son las enfermeras y los médicos que cometen crímenes, pues, de asesinato hasta cierto, bueno, no decir hasta cierto punto, son crímenes al final, ¿no? Perdón. ¿Qué perfil tienen ellos como ángeles de la muerte? Vaya, ambos libros, ambos, son bastante interesantes, bastante buenos. Uno es, te digo, un poquito más complejo que el otro, pero ambos
muy disfrutables, ambos libros de no ficción. Y vaya, estos son otros dos fuentes bibliográficas que yo utilicé para mi podcast. Y pues bueno, gracias por escucharme y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.